Amigos, vamos a conversar con el doctor José Tello Alfaro, analista político y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y Democracia. Doctor Tello, buenas tardes, bienvenido al Informativo de Nacional. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Lenky también, saludos. Buenas tardes, doctor. Continúa esta reunión en Palacio de Gobierno. El mandatario Pedro Pablo Kuczynski declara ante la Comisión Lavallato del Parlamento. Según su análisis, doctor Tello, lo que diga el presidente ante la Comisión Lavallato puede servir para que cuando se vote el segundo pedido de vacancia va a abonar a favor o en contra. ¿Qué es lo que usted considera? Mire, en observancia de lo que puede ser guardar la forma, porque este es un proceso político y no es un proceso jurisdiccional, hay que dejar eso bien claro. O sea, para que nuestros oyentes puedan entenderlo, si nosotros estamos en un proceso jurisdiccional tiene que haber un debido proceso, tal cual. En el caso de un proceso político, a veces estas cosas responden más que todo al temperamento político, aunque siempre se deben observar las formas. Por ejemplo, en el caso del pedido de vacancia anterior, no se observó este tema de escucharlo previamente al presidente, cosa que se está ocurriendo ahora. Por ende, van a haber mayores elementos de juicio para poder resolver sobre ese caso en particular. Esperemos de que el producto de la reunión que se está dando ahora, donde el presidente está dando sus puntos de vista, alcance sobre lo que es materia de investigación de la Comisión Lavallato respecto, o sea, que la atañen a él, ¿no? Bueno, puede darse una mayor cantidad de elementos y que esta vacancia, no este pedido de vacancia que se discutirá el próximo jueves, bueno, sea mucho más concienzudo, ¿no? Responda más, digamos, a hechos concretos que son parte de una declaración que da el presidente de la República ante una comisión investigadora, una comisión especial del Parlamento, ¿no? Al usted señalar que este es un tema político más que judicial, quiere decir que quizás estas declaraciones que pueda dar Pedro Pablo Kuczynski no sirvan de mucho en favor de la moción de vacancia presidencial, porque a fin de cuentas esto podría decidirse en reuniones de bancada. Por supuesto, es verdad, coincido contigo, Leslie, es un temperamento político. Claro, que ahí viene un detalle adicional, la legitimidad de la decisión. Si yo políticamente voy a tomar una decisión, voy a mantener digamos, respecto de una situación concreta como es esta, un punto de vista, tengo que saber defenderlo, ¿no? Si voy a dar un voto a favor de la vacancia o en contra de la vacancia, tengo que ser consciente de que por qué lo hago, ¿no? O sea, motivarlo adecuadamente ese voto. Es por un tema de seriedad. Quienes van a votar por esta moción o este pedido de vacancia en los próximos días son autoridades electas por todos los peruanos. Es la representación nacional, es el Parlamento. Entonces lo serio, lo responsable es que mediten su voto y lo hagan bien. Pero, o sea, bien motivado me refiero, pero no dejamos de lado el hecho de que es una votación política. Responde a un proceso político, un proceso de control político, para ser más claros. Doctor y Tello, eso es diferente a un proceso jurisdiccional, ¿no? quiere decir que si ya una bancada ha decidido votar a favor de la vacancia, aunque el presidente Kuczynski ofrezca todas las pruebas y haga todos los descargos correspondientes, la votación por consigna no se va a modificar, no va a cambiar. Mire, depende mucho, estas cosas no son tan a rajatabla, depende mucho de cómo se sustente el próximo jueves ante el Parlamento esta posición que tiene el presidente, que dice, y es legítimo que lo haga, ¿no? Se defiende en la medida en que para él no ha cometido ningún tipo de ilícito o de incompatibilidad de intereses, ¿no? Respecto al ejercicio de su función. Hay que dejar que la cosa se vaya dando, que la cosa vaya fluyendo, ¿no? Pero tenemos nosotros que entender algo. O sea, el voto de consigna no necesariamente se da a rajatabla. La última vez, si mal no recuerdo, eran algo de 90 votos pidiendo justamente la vacancia, ¿no? O sea, que se discuta la vacancia. Sin embargo, cuando la misma fue votada, no se alcanzó el número para vacar al presidente. Hay un proceso de negociaciones también que se dan en estos días, ¿no? Y es natural. La negociación en política, sobre todo a nivel parlamentario y ejecutivo, es algo cotidiano, común y válido en cualquier congreso y ejecutivo a nivel del mundo, ¿no? O sea, no es algo solamente peruano, ¿no? Claro. En los siguientes días, hasta el próximo jueves, se van a dar negociaciones. Obviamente, pueden haber cambios en lo que es los llamados votos de consigna y no necesariamente presentarse como tales, ¿no? O sea, el trabajo que se tiene que hacer ahora para Peruanos por el Cambio
eso netamente en la bancada, netamente en el Congreso, para poder hacer alianzas. Totalmente de acuerdo, Leslie, es un trabajo político. Y vamos a ver el expertise político de los operadores del Ejecutivo, no del oficialismo. En la víspera se ha difundido un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las transacciones bancarias del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿De qué manera afecta esto a la comisión? ¿De qué manera afecta esto a su imagen ya tan políticamente golpeada? Bueno, en política, en primer lugar, no existen casualidades. No, esto es algo que definitivamente se ha filtrado. No pretendo ser temerario con lo que estoy diciendo, pero esta es información filtrada. Creo que en primer lugar se debería averiguar cómo así esta información llega a difundirse, punto uno. Pero eso es básicamente por un tema de seriedad, ¿no? O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera es un órgano, ¿no? Adscrito a PCM, ¿no? Que obviamente pues tiene que mantener reserva en cuanto a los procesos de investigación que lleva. Pero indistintamente a ello, que como digo, tiene que averiguarse y tenerse muy clara la figura de cómo se ha dado está filtrada esta información. Bueno, denotan pues inconsistencias, no respecto de las transferencias, no lo del chofer, por ejemplo, no es algo muy claro. En fin, habrá que, yo creo, escuchar al presidente que dé sus explicaciones al respecto. Tampoco no se puede tornar esto en un cuento vejuna, hay que trabajar bien el tema, hay que escuchar a las partes, no sacar conclusiones premeditadas, más que todo de manera anticipada, sino actuar con prudencia, porque estamos hablando de un proceso de vacancia, un proceso político, el país está muy, en cierta manera, conmocionado con el tema, ¿no? El tema de las elecciones regionales y municipales está pasando a segundo plano, digamos, esta crisis en el gobierno nacional nos está quitando toda la atención, ¿no? Sí, de la ciudadanía y también de los inversionistas y del país también, cómo se le está viendo el país afuera, ¿no? Sí. Hay que actuar con prudencia, ¿no? Doctor Tello, finalmente, ¿cómo afecta políticamente todo esto que está ocurriendo, este enfrentamiento entre el Congreso y Palacio de Gobierno? Políticamente, ¿cómo nos afecta como país? Bastante, porque si prospera el periodo de vacancia, va a quedar solamente hacer elecciones presidenciales en la medida que los dos vicepresidentes no asuman el cargo, ¿no? Se ha estado viendo esa posibilidad, hay personas que han adelantado opinión, ¿no? De que querían haber elecciones generales, cosa que no va a ocurrir. Entonces es muy complicado, ¿no? Es muy complicado esta situación porque lo que menos queremos todos nosotros es una situación de estabilidad y que obviamente no sepamos quién nos va a gobernar, ¿no? Lo de la renuncia de los vicepresidentes sería terrible, pero si se da esa situación, nuevas elecciones presidenciales también es complicado. Un gobierno por parte del presidente del Parlamento es difícil. En sí, la situación es complicada. Lo de la vacancia, si se va a producir, tiene que ser lo menos lesiva, digamos, a la tranquilidad nacional, ¿no? Tiene que darse de una manera que todos los peruanos no sintamos pues de que caemos en una suerte de situación de caos, no, todo lo contrario, que las cosas se ordenan, la Constitución tiene este tipo de mecanismo previsto, así como es la vacancia del presidente, también tiene prevista la disolución del Parlamento, o sea, se da un proceso natural y bueno, la gobernabilidad a corto plazo, ¿no? El pedido a nuestra clase política pues que esté a la altura de la situación, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, doctor José Tello Alfaro, analista político y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y Democracia, por su participación en el informativo de Nacional. Muchas gracias.